muy escasos, ¿verdad? Muchas empresas han cerrado, otras su personal lo tienen parado de una manera parcial y van algunos días a trabajar a la semana y otros días se quedan en casa, etcétera. Está complicada la situación. Si ustedes de repente abrieran, bueno, antes se decía en el periódico, ¿verdad? Pero bueno, ahora ya no es en el periódico, ahora si ustedes se meten a internet, ¿verdad? A buscar empleo y encontraran un anuncio que dijera, fíjense, ¿qué va a decir este anuncio? Este anuncio diría así: busco trabajadores. Implica mucho, pero mucho trabajo. Hay pocos compañeros para realizar ese trabajo. Van a estar en un ambiente peligroso. Serían algo así como ovejas en medio de lobos. No puedes llevar para realizar tu trabajo nada, ni una bolsa, ni cambio de ropa, tampoco puedes llevar un lunch. No puedes socializar con tus compañeros, no les puedes hablar. Si te saludan, no los saludes. Algunas personas que van a ser los beneficiarios de tu trabajo, algunos te van a decir, qué bueno, gracias. Muchos te van a decir, no me interesa. Y lo más importante, tienes que hacer tu trabajo con gozo. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y la paga? Bueno, a veces hay paga monetaria y a veces no. ¿Cuántos de los que están aquí dirían, yo quiero ese trabajo? ¿Nadie lo querría? Tú sí lo quieres, Ernesto. Ok. Mía también lo quiere. 2 personas lo quieren. Luz María, 3, ya se están animando. Bueno, pues precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Aunque no querramos ese trabajo, es el trabajo que Dios nos ha encomendado a todos, absolutamente a todos los cristianos, sin excepción. Hace unos días concluimos el estudio de Efesios. Y ahí en ese estudio maravilloso vimos que nosotros somos muchísimas cosas, pero lo principal es que somos adoptados, hijos adoptados de Dios. Somos hermanos menores del Señor Jesucristo, coherederos del cielo, escogidos desde antes de la fundación del mundo, predestinados para hacer buenas obras y para su salvación. Hemos escogido para recibir muchas bendiciones espirituales y materiales, unos en los lugares celestiales y otros aquí en la tierra. Todo eso ya lo vimos y esa fue la parte hermosa, agradable. Pero ¿qué creen? Como hijos, no solamente tenemos privilegios, también tenemos responsabilidades. Y hoy vamos a empezar vamos a tener una serie de 3 estudios y vamos a ir viendo cuáles nuestras responsabilidades. Y hoy vamos a ver la primera responsabilidad que todos como cristianos tenemos. ¿Quieren saber cuál es su responsabilidad? Vayan conmigo, por favor, abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo número 1. Lucas, capítulo número 1. Para los que toman nota y para los que me están escuchando, caray, no veo ninguna lámina. Para los que me están escuchando, ¿pueden poner la lámina número 1? El título de este sermón es Sirviendo a Cristo y está basado en Lucas capítulo 10 de los versículos 1 a 24. Lucas capítulo 10 versículos 1 a 24. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice así Dios en su palabra. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Bueno, fíjense, mis queridos hermanos, que este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy es un pasaje que solamente se encuentra en este Evangelio de Lucas. Es decir, es un pasaje inédito, no está en otra parte. Ustedes saben que la Biblia tiene 4 evangelios, ¿correcto?
y hay 3 que son sinópticos, ¿ok? Es decir, que son así como una visión. Los tenemos que juntar los 3 porque hay pasajes que están en los 3, y cuando estudiamos los 3, en 2 o 3 libros, en un mismo pasaje, entendemos la enseñanza completa. Eso se llama sinóptico o sinopsis, un resumen. Bueno, el Evangelio de Lucas, aquí encontramos un pasaje único, no lo van a encontrar en ningún otro pasaje. Y este pasaje tiene un contexto. Bueno, ¿cuál es ese contexto? Que en el capítulo anterior el Señor Jesucristo ya había mandado a sus 12 discípulos a hacer una tarea semejante. Pero aquí dice, después de estas cosas. Bueno, es decir, después de todo lo que ya había acontecido, que el Señor Jesucristo ya había mandado a sus 12 discípulos a que predicaran el Evangelio, el Señor Jesucristo no solamente tenía 12, ¿verdad? Ese era su círculo más íntimo, pero dentro de ese círculo más íntimo tenía otros círculos más pequeños, ¿verdad? Hasta llegar a Juan, que era el discípulo amado, uno de los discípulos, y a Santiago, los hermanos más cercanos al Señor Jesucristo. Bueno, aquí este círculo lo abre el Señor Jesucristo y está enviando a 70 de las personas que ya creían en Él. Ese es el pasaje. Ahora, el Señor Jesucristo, ya aquí en Lucas 10, Él se está acercando. Si ustedes recuerdan, cuando estudiamos los evangelios, vemos que el Señor Jesucristo empezó en las aldeas, en las ciudades de provincias, ¿verdad? No empezó en Jerusalén. El Señor Jesucristo ya se iba dirigiendo a Jerusalén, porque el Señor Jesucristo ya iba a estar pronto a entregar su vida por todos y cada uno de nosotros. ¿Ok? Entonces, en ese contexto el Señor Jesucristo es cuando les hace llamado y los manda, ¿verdad?, a trabajar. Entonces, después de todas estas cosas que les platiqué, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió, dice aquí, de 2 en 2. Entonces, el primer punto de este sermón, que se llama Sirviendo a Cristo, el primer punto es que nosotros tenemos que seguir al Señor Jesucristo predicando el Evangelio a pesar de las incomodidades y a pesar de cualquier situación que nosotros tengamos. ¿Ok? Aquí nosotros en este pasaje encontramos algunas de las estrategias que el Señor Jesucristo utilizó para predicar el Evangelio en aquellos tiempos. ¿Cuál fue la primera estrategia? Ahí en los versículos 1 y 2 dice que el Señor Jesucristo envió obreros, ¿de cuánto en cuánto? De 2 en 2, ¿ok? El trabajo para predicar el Evangelio, para llevar la palabra, el Evangelio de Dios, dice aquí que es de 2 en 2. Es decir, no necesitamos ser llaneros solitarios, necesitamos trabajar por lo menos con una persona más para predicar el Evangelio. ¿Ok? Esa es la estrategia bíblica, ¿verdad? En el Evangelio, mis queridos hermanos, no existen los llaneros solitarios. No existe el único. A nosotros nos encanta ver películas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se fijan en todo lo que nos enseña Hollywood, siempre cuántos héroes hay en cada película. Pues normalmente uno, ¿ah? Por ejemplo, James Bond, que él solito mata como a 5,000 y rescata a la señora, cumple su misión, ¿no? Igual, y así se fijan, hay muchas películas, ¿qué es eso? Una sola persona, ¿no? Incluso pues hasta el llanero solitario, ¿eh? Tenía su ayudante toro, ¿no? Para los que son de mi edad o más allá de mi edad, que veían esas películas, ¿no? Era especie de capítulos de personas en película o en caricaturas, ¿no? Hasta él tenía su compañero y fiel amigo, ¿no? Toro, ¿eh? Que era un indio, ¿no? Bueno, en el Evangelio el Señor Jesucristo mandó a cumplir la misión de 2 en 2. ¿Y esto por qué? ¿Qué dice la Escritura? Mejor son 2 que 1, porque si el uno cayere, el otro le levantará. ¿Ok? O sea, hermanos, esta es parte de la estrategia de Dios. Necesitamos nosotros predicar el Evangelio, pero tenemos que hacerlo ¿cuántos? Por lo menos en un equipo. ¿Y ese equipo tiene que ser de cuántos? Por lo menos de 2. Por lo menos de 2 personas. Bueno, ¿qué otra estrategia podemos ver aquí en el plan del Señor Jesucristo? Dice que los envió delante de Él. Ellos iban preparando el terreno, el camino donde iba a ir el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo los mandó. ¿Ok? Los generales, los que comandan las batallas, ellos no están ahí en el frente de batalla. Este trabajo ya lo había hecho el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? En los primeros capítulos de los evangelios, el Señor Jesucristo fue llamando a sus discípulos. ¿Ok? A todos y cada uno de ellos y a muchas otras personas que sanó, que curó. Pero Él ya tenía un equipo de trabajo, el Señor Jesucristo, para cumplir la gran misión.
la gran comisión. Él ya tenía un equipo. Entonces él estaba atrás y los envió por delante. ¿A dónde los envió? A ciudades que estaban cada vez más cerca de Jerusalén. Ahí los envió el Señor Jesucristo, dice ahí, los envió por delante. Y tenemos algo más todavía que tenemos que resaltar. En el versículo 2 dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Ahora, la mies, ¿qué es esa palabra? No es una palabra que digamos todos los días, ¿verdad? ¿La decimos todos los días? No, ¿verdad? Entonces necesitamos saber qué es esa palabra, qué es la mies, qué es. ¿A ustedes qué se les ocurra que sea? Escucho opiniones. Los viñedos, ok, bueno, los viñedos no es precisamente la mies, sino con los viñedos, ¿qué ocurre? Y no solamente con los viñedos, ¿qué ocurre con las demás cosas que se siembran? Se cosechan, ¿verdad? Entonces, la mies quiere decir la cosecha, ¿ok? Eso es lo que quiere decir en palabras en español, en cristiano, que entendamos en un buen mexicano, la mies es la cosecha. En nuestras palabras, el Señor Jesucristo está utilizando, ¿verdad? Hay una metáfora, es decir, la cosecha, es decir, la cantidad de personas que hay, que ustedes les van a predicar el Evangelio. ¿Cuánto es? Mucho. Pero las personas que quieren hacerlo, ¿cuántos son? Pocos. ¿Sí? Pocos. Se calcula que en las iglesias cristianas evangélicas protestantes, como nosotros, aunque no les guste, ese es nuestro nombre completo, ¿eh? Cristiano evangélico protestante. Luego en otra prédica explicaremos por qué, pero ese es nuestro nombre completo, ¿eh? Se calcula que solamente entre el 10 y el 15% de los cristianos hacen esa labor de predicar el Evangelio. Y los otros 85, pues de esa parte de ese otro 85 que no predica el Evangelio, algunos echan porras, ¿ok? Otros critican a los que echan porras y otros critican a los que están predicando, ¿ok? Pero en realidad es un porcentaje muy grande de los cristianos que no predican la palabra de Dios. Esta es una generación, y de veras, jóvenes queridos, amados, yo de veras los amo a todos, pero déjenme decirles algo. Esta generación que actualmente son jóvenes de 25 años para abajo, se calcula que es la generación que menos está predicando la palabra del Señor. Menos. Es la generación que menos está predicando el Evangelio. ¿Okay? ¿Cómo nos llegó a nosotros el Evangelio? 12 hombres. ¿Sí? Descontando a Judas, 12 hombres, 11 apóstoles, más el 12avo, el apóstol Pablo, con 12 hombres. Hoy en el mundo se calcula que somos cerca de 900 millones de cristianos evangélicos protestantes en todo el mundo, con solamente 12 hombres. Imagínense que transcurrieran los años y que se sacaran las cuentas de esta generación que ahorita son jóvenes de menos de 25 años. ¿Cuántos millones de cristianos habrá años adelante? Posiblemente muy pocos, o a lo mejor ya no haya. ¿Okay? Ahora, aquí también encontramos en este versículo 2, dice, rogad al Señor que envíe obreros a la mies, es decir, a la cosecha. Nosotros tenemos que estar orando a Dios siempre, y dicen, fíjese cómo dice, rogando, ¿sí? Suplicando. Acuérdense que ya vimos eso hace unas semanas, ¿verdad? O sea, un ruego, una súplica es una petición específica de algo a Dios. Roguemos a Dios para que Dios que envíe a más obreros, gente que quiera predicar la palabra de Dios. ¿Okay? No solamente localmente, no solamente nacionalmente, sino en todo el mundo. Hoy en día esto más que nunca se puede hacer a través de los medios digitales. Hoy en día podemos hacer esto. Hoy en día con tu WhatsApp o con tu teléfono celular o con cualquier otra herramienta de videollamada, todo eso, puedes estar hablando con una persona en cualquier parte del mundo. En cualquier parte puedes estar haciendo una videollamada y le puedes predicar. Antes tenemos que ir físicamente, y con esto no quiere decir que no tengamos que ir físicamente. Sí tenemos que ir físicamente si Dios nos lo dice, si Dios te lo manda. Pero hoy en día podemos predicar el Evangelio a cualquier persona en cualquier lugar del mundo. ¿Okay? Hoy más que nunca podemos ir y hacer discípulos a todas las naciones. Lo que hace decenas de años para atrás era así como imposible, hoy en día puede ser.
Hoy en día yo comparto la palabra, comparto el evangelio, y no sé, a Estados Unidos, a varias ciudades de Estados Unidos, a Centro y Sudamérica, y yo estoy de aquí, ¿verdad? Luego ni me he enterado hasta que le pregunto a las personas, oye, ¿usted de dónde es? Y ya me dice, que ya me dicen que es de X país, ¿no? Pero yo de otra manera no sabría dónde está la persona a la cual estoy predicando. Entonces, hoy en día todo eso es posible, mis queridos hermanos, ¿ok? Ahora, aquí en el versículo 3 también se nos dice algo bien importante. Dice, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. ¿De qué nos está hablando esto? Nos está hablando de peligro. ¿Okay? ¿Hay peligro para predicar el evangelio? Sí, ¿verdad? Sí lo hay. Nosotros aquí en la ciudad o en las grandes ciudades de Occidente, pues la verdad de las cosas es que prácticamente no padecemos. Lo más que te pueden decir es aleluyo, cristianito, no sé, algo así, lo cual evidentemente pues es motivo de orgullo, ¿no? Pero en otros lugares simplemente si salimos aquí en nuestro país, a provincia, es otra cosa. O sea, en provincia sí, a la gente le quitan su casa, sus propiedades, le dejan de vender cosas, los acosan, queman sus templos, sus casas, los matan, etcétera. ¿Okay? Entonces, el mandato del Señor Jesucristo no es diferente de hace 2000 años que se escribió esto, ahora es el mismo. Es decir, predicar el evangelio es ¿qué? Peligroso. ¿Sí? Es peligroso. Tú hoy en día no sabes a quién estás predicando la palabra. En una ocasión un hermano cristiano nos platicaba que él fue a Guadalajara y estaba desayunando ahí en un restaurante y uno de sus hijos empezó a dar lata, ¿verdad? Estaba chiquito su hijo, empezó a dar lata, hacía jugar y él se enojó y fue y lo regañó, le dijo, vente para acá chamaco, pórtate bien y no sé qué, ¿no? Y que se le acerca un señor ahí y que le dice, oiga señor, no regañe tanto a su hijo. Dice, no, pues como no, pues se está portando mal. No, dice, no, déjelo, pues está chiquito, ¿no? Ya crecerá. Le dice, no, señor, discúlpeme, pero pues no, yo tengo que corregir y educar a mi hijo, ¿verdad? Que lo que está haciendo no es correcto. Le dice, bueno, señor, no se preocupe. Dice, ¿usted no sabe quién soy yo? Y le dice, no sé quién sea usted. Dice, bueno, pues no se preocupe, cuando se vaya de aquí se va a enterar quién soy yo. Y sabe que no pague nada, yo les invito el deseo a usted a toda su familia, ¿no? Y ya, bueno, muchas gracias, y se fue a su mesa, recogió a su hijo y siguieron desayunando y se fueron. Y ya cuando se fueron, esta persona se fue primero, y él ya cuando se acercó para que pidió su cuenta, incluso hasta se le olvidó, ¿no? Pensó que a lo mejor era una broma o algo así. Cuando se fue, y dijo, bueno, págame mi cuenta. Y le dijo el mesero, no, su cuenta ya está pagada, la pagó el señor con el cual tú estaba platicando hace rato. Y le dijo, oiga, ¿y cómo se llama el señor? Dice, no, pues es el Chapo Guzmán. Entonces, pues a veces uno puede estar hablando con una persona y no sabemos quién es esa persona. Eso es un peligro, pero tenemos que predicarles el evangelio, ¿no? Aún a personas que puedan ser peligrosas, ya sea que lo sepamos o no, pues tenemos que predicarles el evangelio, porque ese es el mandamiento de Dios, ¿no? Ir por todo el mundo y predicar ¿qué? El evangelio a toda criatura, ¿sí? A toda criatura. No sabemos quién sea esa persona, hoy en día no se sabe. Entonces, pensamos que a lo mejor los que viven en departamentos o los vecinos que tenemos a los lados y eso, pues no sabemos quiénes sean, ¿verdad? Aparentemente es gente decente y todo eso, pero no sabemos realmente quiénes sean o a qué se dediquen si no tenemos una relación con ellos, no lo sabemos. Pero a pesar de eso tenemos que predicar ¿qué? El evangelio, como dice aquí, es el Señor Jesucristo nos manda, aunque a veces pueda ser ¿qué? Peligroso, ¿ok? Yo me acuerdo cuando estuvimos en la Sierra Tarahumara, estuvimos por allá algún tiempo predicando el evangelio, enseñando a la gente de allá, y en una ocasión allá en la Sierra Tarahumara, en aquel tiempo, no sé si sigue siendo igual, estaba dividido la porción de donde estábamos en 4 sectores que le llaman allá, y había un sector que era el 4, que era así, el más alejando ya para la sierra, ¿no? Y ahí había un lugar donde teníamos que ir a enseñar al pastor de ahí y a su iglesia. Entonces los hermanos que estaban en un sector, en el 1, que era por así decirlo el más tranquilo, nos dijeron, ¿a dónde van a ir? ¿Cuál es su plan? Mire, pues vamos a hacer esto, y vamos a ir al sector 4, ¿no? Dice, ¿al sector 4? Sí, dice, pues es que allá está una iglesia, se llama así, vamos a ver al pastor, y nos dicen, no, dice, tengan mucho cuidado, de verdad allá es muy peligroso,
Y ya nos dijeron todo, ¿no? Que allá había narcotraficantes, que en el camino te puede pasar lo que sea, te pueden matar, lo que sea, ¿no? Dice, de preferencia no vayan mujeres, que vayan puros hombres, todo eso. Entonces, hermanos, predicar el evangelio pues es algo peligroso. El Señor Jesucristo lo sabe y nosotros lo tenemos que saber, ¿ok? Pero tenemos que hacerlo a pesar de todo, ¿ok? Dice ahí, una ilustración dice, es como un corderito, ¿ah? Dice, como corderos, ¿qué dice? En el versículo 3, como corderos en medio de ¿qué? De lobos, pero tenemos que hacerlo. Ahora, en el versículo 4 encontramos lo que yo les decía, que para predicar el evangelio a veces no hay comodidades, ¿sí? No hay comodidades. Dice aquí, no podían llevar ni monedero, es decir, por si en el camino les daba hambre, bueno, se detenían y compraban en un Oxxo, o les daba calor y se detenían en el Oxxo y se compraban su refresco o su agua Bonafont, ¿verdad? No tenían que llevar dinero, su monedero. Tampoco podían llevar mochila. Cuando dice aquí calzado, no se refiere a que fueran descalzos, como algunas personas piensan, no, se refiere a que llevaran un par extra. ¿Okay? No tenían que llevar un calzado extra. A veces cuando nosotros vamos a hacer alguna cosa, pues nos ponemos unos zapatos cómodos, ¿no? Unos tenis, unos zapatitos bajos. Pues en aquel tiempo básicamente eran sandalias, ¿no? La gente libre utilizaba sandalias. Y aquí en el mandato de Dios, pues tenemos que ir como nos tome en ese momento. Si Dios en un momento te dice, ve y predícale el evangelio a esa persona, cuando vas en el pecero, en el camión, en el metro, donde sea tu vecino, pues lo vas a predicar como estés, ¿verdad? Así traigas zapatos de tacón, tenis, guaraches, chanclas, pues así hay que hacerlo, ¿ok? También ahí encontramos que tenían que aprender a vivir en una dependencia totalmente a Dios, ¿ok? Y también dice ahí, si en el camino te encuentras a alguien, tampoco que lo saludes. ¿Okay? Y ustedes pueden decir, bueno, dice el Señor Jesucristo, pues era bien antisocial, ¿no? ¿Cómo quería que los enviados ganaran a la gente para Cristo si les decían no saludes a la gente? Bueno, recordemos también que esto tiene un contexto. Había un grupo de los escribas y fariseos que en aquel tiempo, en otros pasajes de la Escritura se nos dice que ellos eran personas que amaban las salutaciones. Ellos se encontraban en las plazas, se detenían, ¿verdad? Y estaban, hermano, ¿verdad? Que se encontraban ahí. A ver, Jacobo, ¿no? ¿Les gusta Jacobo para un nombre de judío? A ver, Jacobo, ¿no? ¿Qué pasó, ¿mandé? Abraham, ¿qué pasó, Abraham? ¿Cómo estás? Pues bien, ¿y tú? No, ¿qué has hecho? Y empezaban a platicar y se iban. Entonces eran unas salutaciones largas, ¿no? Largas y extensas. Entonces a eso es a lo que se refiere el Señor Jesucristo. Cuando dice, y a nadie saludéis en el camino, se refiere, no se detengan porque ustedes tienen una misión que hacer. Tienen algo importante. Lo que van a ir a hacer es tan importante que no pueden perder tiempo. Es igual para nosotros. ¿Sí? Hermanos, predicar el evangelio es tan importante que no tenemos tiempo. Tenemos que aprovechar las oportunidades, el tiempo, la oportunidad, el kairos que Dios permite. Nosotros tenemos que predicar el evangelio a todas las personas. Nosotros no sabemos cómo van a estar las personas a las cuales Dios nos diga que les hablemos el evangelio mañana. No sabemos si van a tener un accidente, si se van a enfermar o no sabemos qué les pueda pasar. Necesitamos hacerlo ahora. Por eso la urgencia del Señor Jesucristo, que no los saluden, es decir, que no pierdan el tiempo en cosas, ¿no? Porque a veces así somos también nosotros. Le vamos a predicar a alguien el evangelio y le empezamos a platicar cosas, ¿no? Y de su vida privada, que se dediquen, que trabaja. Bueno, esto no quiere decir que no se haga, no, sí se puede hacer, hay que hacerlo. Pero ¿qué? No es lo más importante. Lo más importante es si el Espíritu Santo te está guiando a que tú le hables del evangelio a alguien, háblale el evangelio, ¿eh? Lo demás lo puedes hacer posteriormente, pero primero la palabra, que es lo más importante, ¿ok? Ahora, ellos tenían que aprender con todas estas restricciones a vivir de una manera. Y esa manera de vivir era en una dependencia de Dios. O sea, el Señor Jesucristo no puso estas limitantes porque Él quisiera hacerles la vida difícil, no, sino porque ellos tenían que aprender a vivir en dependencia de Dios. Igual que lo tenemos que hacer todos nosotros. Queridos hermanos, les doy noticia, ¿sí? Nosotros, ahorita con este contagio que hay, nosotros no tenemos que vivir angustiados y preocupados por ello. Nosotros tenemos que depender de Dios. Si Dios quiere, nos vamos a contagiar. Así tú tomes todas las precauciones debidas y por haber,
Digo, hermanos, yo conozco a personas que de verdad no han salido en 8 meses en su casa y ahí se han contagiado. ¿Sí? Ahí se han contagiado. ¿Por qué? Ni ellos saben. ¿Okay? Pero se han contagiado. ¿Okay? Entonces, nosotros no dependemos de las circunstancias, no dependemos de las situaciones, no dependemos de las personas, ¿dependemos de quién? De Dios. Y es lo que les estaba diciendo el Señor Jesucristo a esos 70. Ustedes tienen que ir a cumplir la misión, a predicar el Evangelio, pero no vayan preparados con nada. Y bueno, no me vayan a malentender, con esto no quiere decir que ustedes se vayan a trabajar y se vayan sin su cubrebocas o no se pongan. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo que tenemos que aprender a vivir de una manera dependiente ¿a quién? A Dios. ¿Ok? Y no dependientes a nosotros mismos, sino dependientes de Dios. ¿Ok? Ahora, no podían tampoco ellos buscar por sus propios medios, es decir, llevar dinero para comprar en el camino lo que se ofreciera. Tenían que aprender a esperar lo que Dios les fuera a proveer. ¿Okay? Y eso es una lección que de veras todos como cristianos, más aquí en Occidente, tenemos que aprender. Muchas veces nosotros tenemos necesidades. ¿Tenemos necesidades, sí o no? Sí, de todo tipo, materiales, ¿verdad? De muchas necesidades. Y a veces nosotros no nos esperamos a que sea Dios el que nos provea para esa necesidad. Nosotros nos adelantamos a la bendición de Dios, ¿verdad? Y con esto de veras no me malentiendan, no me malinterpreten, pero a veces no esperamos en el tiempo de Dios su provisión y nosotros le ayudamos a Dios. A lo mejor usted está orando, ¿verdad?, por comprar su sala nueva, ¿no? Y a lo mejor no tiene todo el dinero, ¿verdad?, para comprarla, pero sí tiene una herramienta, ¿verdad?, que se llama tarjeta de crédito y ya la tiene allá al tope, ¿no? Y ahí está. A lo mejor le paga tantito, nada más el mínimo para que la siga manteniendo. Y después de que ahí está su tarjeta, dice, bueno, pues Dios no me ha provisto de lo necesario, pero ahí está. ¿Para qué me espero, verdad, a Dios de una vez? Ahorita el Buen Fin, 6 meses sin intereses y machetazo, ¿cómo se dice? Tarjetazo de espadas, ¿no? Ahí está, ¿no? Y usted no se está esperando a la provisión de Dios. Entonces, tenemos que aprender, así como Dios les estaba instruyendo a sus discípulos, a esperar la provisión de Dios. A veces oramos y a veces ni oramos, ¿eh?, sino que nos dejamos influenciar por todo este tiempo, ¿verdad?, que estamos viviendo. ¿Okay? Pero eso no tiene que ser así. Ahora, el segundo punto de este sermón lo encontramos de los versículos 5 al 16. Y Dios quiere que el Señor Jesucristo, que cumplamos la misión que Él nos encargó, a pesar de la respuesta que nosotros vayamos a tener cuando estemos haciendo este trabajo. Vamos a leer los versículos 5 a 16, que dice así: en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y yo os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentados en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable y el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí oye. El que a vosotros desecha, a mí desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Bueno, cuando estamos predicando el Evangelio, nosotros tenemos 2 posibles respuestas nada más. O la gente acepta el Evangelio o la gente rechaza el Evangelio.
algunas personas son así como más políticamente correctas o amables, ¿verdad? Es decir, te dicen así, bueno, no sé, déjame pensarlo, lo que usted me dice es muy interesante, pero tengo que meditar. En realidad te está diciendo que no. En realidad está rechazando el evangelio. Lo está haciendo de una manera diplomática, bonita, etcétera, ¿no? Pero en realidad está rechazando el evangelio. Y ahí se cumple lo que estamos viendo aquí. En los primeros 5, de los versículos 5 al 9, encontramos qué pasa cuando hay aceptación. Cuando hay aceptación de la predicación. Bueno, ellos debían entrar en un lugar y dar un mensaje de paz. O sea, nosotros, hermanos, el evangelio no es para contender, no es para pelear, aunque muchas veces esto se puede prestar a una discusión, pero nosotros tenemos que evitar y hacer lo posible por no entrar en contiendas, por no entrar en pleitos. La palabra no es para eso, ¿ok? La palabra es autoritativa, es afirmativa, ¿ok? Entonces, tenemos que evitar entrar en pleitos innecesarios. Entonces, ahí puede haber una persona que dice aquí de paz, es decir, personas que digan, sí creo, sí acepto. A estos aquí el Señor Jesucristo les llama hijos de paz, es decir, personas que se están reconciliando ¿con quién? Con Dios. Porque acuérdense que todos, cuando somos inconversos, estamos enemistados ¿con quién? Con Dios, todos. Él vino precisamente el Señor Jesucristo a reconciliarnos con Dios. Eso es uno de los grandes beneficios. Dios nos perdona, ¿verdad? Todos los pecados que cometimos en el pasado antes de ser cristianos son eliminados, borrados por Dios, y de esa manera tenemos paz para con Dios. Bueno, donde tenían la bienvenida debían aceptar cordialmente y la hospitalidad que se les diera, lo que fuera, ¿verdad? Y aquí encontramos un principio para la persona que trabaja en la predicación del evangelio o de la palabra de Dios en general. Dice ahí, ¿verdad?, que el obrero es digno de su salario. Es decir, ahí cuando una persona va y le predicas el evangelio y te dice, oye, ¿quiere comer esto? Pues evidentemente dice el Señor Jesucristo, pues acéptalo, ¿verdad? O sea, ¿quién va a ser soldados a su propia expensa? Dice la palabra, allá en 1 de Corintios capítulo 9, versículo 14, y en 1 de Timoteo capítulo 5, versículos 7 y 18, se nos dice eso, que el obrero es digno de su salario, de su trabajo. Entonces el Señor Jesucristo es lo que les está diciendo. También tenían que comer lo que se les pusiera adelante. A veces es difícil, ¿ok?, hacer esto. Miren, en una ocasión que estábamos trabajando en una etnia aquí en el Estado de México, hay una etnia bien, pero bien pobre, una etnia mazahua. Ya llegamos de trabajar y de ayudar a las personas en sus labores, como eso de las 5 o 6, ya estaba así lloviznando, ya empezaba a hacer mucho frío. Y bueno, llegamos a la hora de comer, ¿no? Ahí a una casa muy modesta, muy sencilla. De hecho, esa vez nos tocó dormirnos en el piso, ahí en la tierrita. Nada más nos dieron una pequeña cobijita, pero no era suficiente para el frío que hace ahí en la zona Mazahua. Y no, había un montón de frío. Pero bueno, antes de acostarnos, llegó la comida. Entonces, ¡ay, qué bueno!, ¿no? Ahí íbamos tres hermanos que andábamos allá trabajando. Y la comida, mis queridos hermanos, es una de las comidas más ricas, pero también una de las comidas que peor me han hecho para mi estómago. Eran tortillas nada más, y no por menospreciar, pero eran tortillas con una salsa de esa así martajada, así con chile verde, cebolla, jitomate, pero picaba, hermanos, como ustedes no tienen idea. Creo que es la salsa más picosa que he comido en toda mi vida. Pues ya me comí las tortillitas con salsa, y le poníamos así salecita para que no picara tanto, y no picaba igual o más. Pero ¿qué creen, hermanos? Me dio una diarrea, como eso de las 11, uy, yo me levanté y yo pregunté un poco al hermano que estaba ahí, le digo, oye, hermano, ¿dónde está aquí el baño, no? La letrina. Me dice, no, hermano, pues mire, nada más aquí, abre esta puerta, camina unos 20 metros y de ahí en adelante todo es baño, ¿no? Todo es baño. Pero no, eso no es nada, hermanos. Ahí en esa casa tenían un montonal de perros. Entonces saldrían y todos los perros, y uno así, ¿verdad?, haciendo el sobo así para acá y para allá, y con todo el perrerío ahí siguiéndote, ¿no? Ya con trabajo, bueno, pues ya fui por allá y ya tuve que hacer lo que era necesario. Pero, hermanos, a veces aceptar lo que la gente te da no es sencillo, pero ¿qué dice el Señor? Acéptalo, ¿sí?
Es la muestra, es la forma en la cual la gente que tú estás ayudando, que le estás predicando, etcétera, te quiere agradecer. ¿Okay? Entonces hay que aceptarlo. ¿Okay? Hay que aceptar esas muestras. A veces no es sencillo, como les digo. Es bien diferente cuando vas a otro lugar, ¿no? Cuando vas a otro lugar y a veces te va muy bien, ¿no? Dios te bendice, te dan una muy buena comida, ¿verdad? Y todo eso. También hay ocasiones de esas, pero cuando sea así, hermano, hay que aceptar esa bendición porque es la provisión que Dios te da a través de esa persona. ¿Okay? Algo de lo que también tenían que hacer ahí cuando la gente aceptaba, les dijo el Señor Jesucristo, ¿ok? Sana enfermos, anúnciales el reino de Dios. ¿Okay? A veces cuando tú estás predicando el Evangelio, la gente no solamente necesita el Evangelio, eso es lo más importante, evidentemente, el Evangelio, saber de la salvación tan grande y maravillosa que hay en Cristo Jesús, pero la gente también tiene otras necesidades. La gente también tiene necesidades emocionales, a lo mejor tiene un problema o tiene una persona enferma, un familiar. Y también tienes que orar por esa persona que está ahí, por esa persona enferma. Tenemos que hacerlo, hermanos. Es parte de lo que Dios quiere que hagamos. ¿Okay? Cuando estemos ahí predicando el Evangelio. ¿Okay? Y es algo, pero de verdad que es fundamental que nosotros lo hagamos. ¿Okay? Nunca olvidar lo principal que es el Evangelio. Pero lo físico también hay que hacerlo. El Señor Jesucristo hacía las dos cosas, ¿no? El Señor Jesucristo a todas aquellas personas que Él pudo, los curó, les dio la vista, los hizo andar cuando eran paralíticos. Cuando tenían un demonio, les sacó al demonio, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos manda que estemos haciendo ahí. Ahora, de los versículos 10 al 16, también se nos dice qué hacer cuando hay rechazos. ¿Okay? Porque no toda la gente cuando le predicas el Evangelio te dice, sí, qué bueno, y te da una sonrisa, ¿no? No. Cuando se predica el Evangelio también hay rechazo. ¿Okay? Y eso lo tenemos que hacer nosotros. Y el Señor Jesucristo les dice, ¿verdad? ¿Qué hacer? Bueno, lo primero es sacudir los pies, ¿verdad? Y eso es un símbolo nada más. ¿Okay? Es un símbolo nada más de decir, no me quiero relacionar con una persona que rechace a Jesucristo. ¿Okay? Pero es algo nada más simbólico. ¿Okay? Y esto venía como una especie de la tradición judía. Recuerden que los judíos, en su mal entendimiento de ser el pueblo escogido de Dios, ellos no se relacionaban con nadie. Ellos antes que nosotros como iglesia tuviésemos la misión de proclamar y enseñar al mundo las verdades de Dios, ellos tenían esta responsabilidad y no la hicieron. ¿Por qué? Porque no se querían relacionar, no se querían contaminar con las otras personas que no fueran de su propia raza judía. Entonces ellos tenían la costumbre de cuando pasaban, ¿verdad?, por Samaria o por regiones así, entonces ellos cuando pasaban por ahí, nada más salían de la región de Samaria, eso como aquí en las delegaciones, ¿no? Por ejemplo aquí, creo, si no me equivoco, en el eje 6, ¿verdad? Creo que aquí es el límite de la delegación Iztapalapa, y de este lado ya es Iztacalco, ¿no? Entonces imagínense que va pasando un judío, aquí se acaba Samaria, ¿verdad? Y empieza tierra israelita. ¿Qué hacían ellos? Hacían esto, ¿no? Y echaban para atrás todo el polvo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nada se les pegara, ¿verdad?, de esa tierra. Esto era un acto despectivo. Entonces el Señor Jesucristo no lo está diciendo como un acto despectivo, sino lo está diciendo, si alguien lo rechaza, no quiere saber nada del Evangelio, o sea, que ustedes no se contaminen de ello, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está diciendo. Las consecuencias para la gente que rechaza el Evangelio son muy fuertes. Aquí tenemos varias de ellas, ¿eh? Varias de esas consecuencias. Y la consecuencia más triste es que cuando esas personas mueran, pues van a estar eternamente separadas de Dios, como el juicio para ciudades, ¿verdad?, que dice ahí, como Sodoma. Ahí fue una ciudad en la cual el pecado sexual, particularmente homosexualismo, fue un pecado que llevó a esa ciudad a ser totalmente aniquilada por Dios, desaparecida. ¿Okay? Y fíjense, esas ciudades que menciona ahí como Corazín y Betsaida, hoy en día ni siquiera hay un vestigio, no hay un mapa que nos diga dónde están. O sea, hoy en día no hay. ¿Por qué? Porque fueron ciudades que rechazaron el Evangelio. Fueron ciudades que rechazaron la predicación de parte de estas 70 personas. ¿Okay? Y eso puede pasar también con personas que hoy en día rechazan el Evangelio. Esas personas pueden morir
Y a lo mejor mueren y ni siquiera tienen descendencia. Y nadie se va a acordar de ellos, de quiénes fueron, de que algún día existieron. Entonces, eso es algo muy, pero muy grave para las personas que rechazan el Evangelio. ¿Okay? Ahora, también implica algo bien importante, que cuando alguien lo rechazaba a ellos, a estos enviados por el Señor Jesucristo, dice ahí que si alguien lo rechaza a ustedes, en realidad me están rechazando a mí. Y en realidad no solamente a mí, al Señor Jesucristo, sino también al Padre que me envió. ¿Okay? Y eso es lo que pasa cuando las personas rechazan el Evangelio. En realidad no te están rechazando a ti. Así es que tú, Juan, Pedro, Hugo, López, como sea, hermano, tú y yo no nos tenemos que sentir ofendidos cuando alguien rechaza el Evangelio. No, en realidad no nos están rechazando a nosotros. No nos pongamos, ¿verdad?, nuestra cobija de víctimas. No, en realidad están rechazando al Señor Jesucristo y a Dios. Y eso es algo triste. Triste porque no sabemos si esa va a ser la última oportunidad que esas personas tuvieron de entregar su vida a Dios. ¿Okay? De los versículos 17 a 24 encontramos la última parte, el último punto de este sermón. ¿Cómo se debe de hacer este trabajo, esta tarea que el Señor Jesucristo nos ha encomendado? Con gozo, ¿verdad? Dicen ahí de los versículos 17 al 24. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Bueno, ¿qué encontramos? En este último punto encontramos tres cosas importantes. Primero, el gozo por lo que Dios hace en medio de ti. Ahí en la foto, si ustedes ven, está un hombre, ¿verdad?, ahí con niños. De veras, hermanos, pocas cosas son tan productoras de gozo en mi corazón como cuando le predico el Evangelio a una persona y esa persona entrega su vida a Dios. Y con eso no quiere decir que no amen y no me dé alegría predicar el Evangelio o estar aquí con ustedes o dar un discipulado. No, que todo eso me alegra, me llena, me motiva. Pero ¿qué creen? Predicar la palabra es algo, ese gozo es especial, ese gozo es único, ¿sí? Y usted tiene que experimentarlo, de verdad, se lo digo. No, yo conozco a personas, he platicado con personas y ellos les he dicho esta pregunta: ¿a cuántas personas les has hablado de Cristo? ¿Cuántas personas has discipulado? Y hay personas que me han dicho, tristemente: nunca le he hablado a nadie de Cristo, nunca he tenido un discípulo, alguien a quien enseñarle algo. Y eso de verdad, hermanos, es algo triste, ¿sí? Porque se están privando de ese gran gozo que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros, ¿okay? Entonces, aquí en ese gozo que Dios quiere en los versículos 17 al 19 es un gozo indescriptible, ¿okay? De hecho hay una corona, ¿verdad?, la que es la corona de gozo. Entonces, hermanos, es algo bien importante que nosotros podamos experimentar este gozo que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros por predicar su palabra, ¿okay? Entonces, cuando regresaron estos 70, venían gozosos no por lo que ellos hicieran, porque al final de cuentas, hermanos, no es por lo que yo haga. Una persona va a entregar su vida a Cristo Jesús porque el Espíritu Santo lo convenció de pecado, de juicio y de justicia, porque el Espíritu Santo actuó en él, porque esa fue la voluntad de Dios para esa persona, para su vida. Pero Dios utilizó a alguien. ¿A quién quiere utilizar? ¿A quién quiere utilizar Dios? ¿Al pastor, al diácono, al obispo? ¿A quién quiere utilizar? ¿Al misionero? ¿A quién quiere utilizar Dios?
A mí. Dios me quiere utilizar a mí. A ver, usted contéstese. ¿A quién quiere utilizar Dios? A ver, como que nomás unos cuantos dijeron. A ver, ¿a quién quiere utilizar Dios? Claro, Dios te quiere utilizar a ti. O sea, hermanos, de veras, discúlpenme, algunos pensarán, ay, es que este pastor es medio presuntuoso o algo, dice de las cosas. Hermanos, yo anhelo que cada persona vivamos el Evangelio y que yo tenga mis propias experiencias, mis propios anécdotas, y ustedes, cada uno de ustedes, y que puedan experimentar ese gozo. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que nada más seamos espectadores o que contemos, ¿verdad?, las bendiciones de otro cristiano. Dios quiere que cada cristiano tenga sus propias bendiciones y las comparta, porque esos son de aliento, de edificación para sus hermanos en Cristo. Hágalo usted, hermano. De verdad, va a disfrutar. Eso sí le voy a decir algo. ¿Se va a cansar? Sí, se va a cansar. ¿Se va a agotar? Se va a agotar. ¿Se va a desgastar? Se va a desgastar. Pero ¿sabe qué? Va a ser el trabajo más satisfactorio que usted pueda hacer en su vida. Llevar a una persona a los pies de Cristo. Cuando estas personas reconocieron que realmente era obra del Señor, todo cambió. Porque a veces hay personas que hablan del Evangelio y la gente a la que le predican lo rechaza y se desaniman, se desalientan, dicen, ya no le hablo, ¿para qué? ¿Va? Si nadie quiere aceptar a Cristo Jesús. No, recuerden que no lo están rechazando ustedes, están rechazando al Señor. ¿Okay? Ahora, también el Señor Jesucristo mencionó aquí en estos versículos 17 al 19 que se había dañado el programa de Satanás. O sea, también Satanás ahí perdió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con la predicación de estos 70 seguramente hubo personas que conocieron, que aceptaron a Jesucristo, que aceptaron el Evangelio. ¿Ok? Personas que salieron del dominio de Satanás para estar en el dominio de Dios. Y eso es algo muy, pero muy importante. ¿Ok? Fue una gran victoria para Dios a través de sus hijos obedientes, de estos 70. ¿Ok? Algo que también notamos aquí en estos versículos 17 al 19 es que el Señor Jesucristo iba camino ya a la cruz. ¿Ok? Y estos 70 estaban preparando el camino que el Señor Jesucristo iba a seguir. ¿Ok? Iba por delante, eran sus mensajeros, sus heraldos. ¿El Señor Jesucristo va a regresar? Va a haber una segunda venida, ¿verdad?, del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Ahorita los heraldos somos nosotros. Él nos envió a ti y a mí a que ahorita prediquemos el Evangelio, a que preparemos el camino para esa segunda venida. Nosotros ya no la vamos a presenciar aquí con vida, la vamos a presenciar en el cielo con Él. Pero de todas maneras, mientras estamos aquí, somos como estos. Usted es uno de esos 70. Usted y yo somos de esos 70 enviados por el Señor Jesucristo. No solamente envió a algunos de nosotros, no, envió a todos los que están aquí sentados y a los que nos están viendo ahí en sus casas cómodamente, ¿verdad? Ahí a lo mejor uno está en su cama, en su sillón. También ustedes, hermanos, también ustedes son de esos 70, ¿ok? Si usted es de algún grupo, usted es de los 70. Usted y yo y todos los cristianos del mundo verdaderos hemos sido comisionados por el Señor Jesucristo para ir y predicar el Evangelio, para extender su reino aquí en la tierra, ¿ok? En el versículo 20 vemos ahí que estos 70 también había un gran gozo, ¿verdad? Gozo por la salvación que tenemos. Ahí en el versículo 20, estas personas estaban contentas porque le decían, Señor, hasta los demonios se nos sujetaban en tu nombre, ¿ok? Y el Señor Jesucristo, ¿qué les dice? Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Y fíjense bien, en el versículo anterior, en el 17, estos 70, ¿qué les decían? Les decían, los 70 volvieron con gozo, ¿verdad? Y le decían, Señor, aún los demonios nos sujetan en tu nombre. Es decir, en el nombre de ellos, de estos 70, no se sujeta a nadie. En el nombre de Jesucristo, ¿ok? Y fíjense que hay una palabra demonio. Pero el Señor Jesucristo, ¿qué les contesta? ¿Ok? En el 20, les dice el Señor Jesucristo, pero no os regocijéis, es decir, no se pongan contentos de que los espíritus, el Señor Jesucristo ya no está utilizando la palabra demonios, sino está utilizando la palabra espíritus, y la palabra espíritu normalmente es los hombres, ¿okay? ¿Qué quieren decir? No, ustedes no se pongan contentos porque otros hombres se sujeten al Evangelio, porque les obedezcan, porque crean, ¿no? Ustedes, ¿por qué se tienen que poner alegres? Porque su nombre está, ¿en dónde?
está escrito en los cielos. En otras palabras, porque ustedes son salvos. Esa es la alegría, el gozo más importante que un cristiano tiene que tener, porque soy salvo. ¿Ok? Ese es el gozo más importante que yo tengo que tener en mi vida, porque soy salvo. No porque Dios me dio una bendición, ¿verdad? No porque Dios me concedió y me compré mis tenis nuevos, o mi coche nuevo, mi casa nueva. ¡Qué bueno! Si Dios te lo da, ¡qué bueno! ¿Verdad? O si te dieron un aumento de trabajo, o de salario, o un aguinaldo, o lo que tú quieras. ¡Qué bueno que Dios te da todo eso! ¡Qué bueno! Y compártelo, ¿no? Pero lo más importante es, nuestro gozo tiene que ser, ¿por qué? Somos salvos. Porque Dios nos ha salvado, porque nuestra salvación está segura en los lugares celestiales, ¿verdad? Todo eso ya lo estudiamos en Efesios, ¿sí o no? ¿Sí se acuerdan de eso o no? ¿Sí? Ok. Bueno, ahora. En los versículos 21 y 24, no solamente una forma de gozarse cuando obedecemos tiene que ser individual, no. También hay gozo del Señor Jesucristo y de Dios cuando sus hijos predican el Evangelio. Jesús se regocijó en el Espíritu, ¿verdad? Y eso redundó en una alabanza para el Padre, para las tres personas de la Trinidad. ¿Okay? Todo lo que había ocurrido mientras estos 70 hombres andaban predicando el Evangelio fue motivo de gozo para el Señor Jesucristo. Fue alabado Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el plan de Dios se estaba cumpliendo. Y el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que realmente estaban en una posición especial ellos. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, ¿cuántas personas desearon conocer al Mesías? Por miles de años, ¿verdad? La promesa dada desde Génesis capítulo 3, luego pasando por Pentateuco, los profetas mayores y menores, los salmos, imagínense, miles de años de historia de tantos hombres santos de Dios, más que tú y que yo, y que ellos quisieron, anhelaban, ¿verdad?, ver al Señor Jesucristo. Y las personas, sus discípulos, y estos 70 y gente de ese tiempo, tuvo esa gran bendición, esa gran oportunidad de ver al Señor Jesucristo, de conocerlo en persona, de ver al Dios encarnado, a Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Okay? Ellos lo vieron, nosotros lo estamos viendo en retrospectiva, ¿okay? Pero ellos lo conocieron. ¿Okay? Y eso era el motivo más especial para que ellos se gozaran, para que ellos estuvieran contentos al estar haciendo la voluntad de Dios. Nosotros tenemos la misma oportunidad de hacer que Dios esté gozoso, de hacer que el Señor Jesucristo se regocije, se alegre. ¿Cuál? Predicando el Evangelio, predicando. Hermanos, de verdad, a pesar de que estemos en pandemia, bueno, que ni siquiera estamos en pandemia, esa es la verdad de las cosas, a pesar de que estamos en contingencia, hermanos, tenemos que predicar el Evangelio. A pesar de que la economía esté mal ahorita, tenemos que predicar el Evangelio. A pesar de que usted no tenga trabajo, tenemos que predicar el Evangelio. A pesar de que usted no esté muy bien de salud, tenemos que predicar el Evangelio. A pesar de que sus hijos no se porten tan bien como usted quisiera que lo hicieran, tenemos que predicar el Evangelio. A pesar de que usted no tiene todo el conocimiento de la Biblia, ¿verdad? Tenemos que predicar el Evangelio. A pesar de todo, hermanos, tenemos que predicar el Evangelio. Quiero terminar con esto, porque ya casi es la 1. ¿O quieren quedarse 1 hora más? Yo me sigo. Hermanos, en otro estudio vamos a estudiar la palabra, pero es algo bien importante. Hay una frase aquí que se menciona varias veces. El reino de los cielos. 3 palabras. El reino de los cielos. En otro estudio lo vamos a desmenuzar. El reino de los cielos, esas 3 palabras, no es otra cosa que el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, ¿no los han rechazado a ustedes? ¿Me han rechazado a mí? En otras palabras estaban diciendo, han rechazado el reino de los cielos. El que las personas puedan tener una relación personal con Jesucristo, con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. El reino de los cielos en los evangelios es equivalente a Jesucristo. Cuando les decía, aunque ellos lo rechacen, decirle, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Okay? Para que cuando esas personas que han rechazado a Jesucristo digan allá en el día del juicio, ¿por qué me condenaron? Lo único que va a ser, porque rechazaste
el reino de los cielos. Rechazaste a Jesucristo. ¿Okay? Y todos los demás pecados que hayan cometido van a salir sobrando. Hermanos, prediquemos la palabra. Produzcamos gozo en nuestro corazón y produzcamos gozo en el Señor Jesucristo y en Dios. ¿Cómo? Predicando la palabra. Predicando del reino de Dios, que es equivalente a predicar de Jesucristo. Oremos. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú en ella, Padre, nos has enseñado en esta mañana que tenemos que hacerlo. Padre, que no es una opción para nosotros el no predicar. Así estemos ahorita en un tiempo de contagio, así estemos ahorita, Señor, en un tiempo económico mal, así estemos en un tiempo, Señor, encerrados en nuestras casas o con muchas limitantes. A pesar de eso, tenemos que predicar el Evangelio, Dios. ¿Por qué? Porque eso es un mandamiento tuyo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ahora que tenemos esa gran oportunidad a través de los medios digitales de predicarle a cualquier persona, a nuestros familiares, amigos, parientes que están en otras ciudades, en otros estados, en otros países, lo podemos hacer a través, Señor, de un medio digital, de un teléfono, de una herramienta, de una computadora. Solamente quieres que tú y yo, que mis hermanos y yo seamos obedientes a ti y lo prediquemos, Señor. Es la tarea más importante que tenemos que hacer. Y a veces se nos olvida. Dios, gracias porque tú nos lo has recordado en esta mañana. Gracias por ello, porque tú la dejaste escrita aquí, no solamente en este pasaje, sino en otros más. Y si tú lo has dejado escrito varias veces en la Biblia, es porque es algo fundamental. Tenemos que hacerlo. Hagámoslo. En el nombre de Jesús, danos fuerzas para ser hijos obedientes tuyos. Amén, Padre, y amén. Hermanos,